Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Hay un par de pasajes claves que quiero leerle y dos de ellos los hemos visto ya en algunas ocasiones, pero en particular ahora le quiero leer Génesis 12 de nuevo y el Salmo 105. Y antes de que empecemos, quiero pedirle al Señor que nos dirija y que nos ayude. El Señor Jesús dijo: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Padre, danos oídos para oír. ¿Por qué no ora conmigo? Danos oídos para oír. Dame oídos para oír. Solo tu Espíritu Santo puede ayudarme a que yo reciba la palabra implantada. Solo tu Espíritu Santo me puede dar entendimiento. Así que hoy me someto a ti, Señor, inclino mi oído y te oigo, Señor, para que tú hables a mi espíritu. Y Señor, a través de tu palabra, tu reino se establezca más y más adentro de mi corazón. Y yo te pido, Padre, que me ayudes a comunicar tu palabra con claridad y conforme a tu espíritu, conforme a tu corazón, Señor. Y que el día de hoy, Señor, podamos nosotros todos avanzar hacia la meta en Cristo Jesús. Amén. A principios de año, el Señor me preguntó a través de algunas personas qué es lo que estábamos esperando, qué es lo que creo, qué es lo que estoy viendo hacia adelante. Y mi respuesta es muy sencilla. Yo creo que Dios nos ha llamado para ser una iglesia que cambia a una ciudad. Punto. Yo creo que ese es el modelo de Dios desde el principio. Yo creo que Dios nunca ha establecido iglesias solo para que pues más o menos ahí estén. Yo creo que desde el inicio, en el día de Pentecostés, el propósito de Dios para su pueblo es que fuera un agente transformador para la raza humana y regresar a la raza humana, a la sociedad, a las familias, al diseño que originalmente Dios estableció. Eso lo creo hasta lo profundo de mi corazón. Cualquier otra cosa, yo considero que según la Escritura es un desvío. Cualquier otro entendimiento de iglesia y de nosotros como congregación está fuera de los propósitos y de la voluntad de Dios. Y lo vimos nosotros en Abraham. Dios llama a Abraham y Dios lo llama a dejar su tierra, dejar su parentela, dejar la casa de su padre. Lo llama a una vida donde él va a ser un peregrino y un extranjero todo el resto de su vida. De haber sido un hombre rico en una ciudad con su casa grandota y con todos los diferentes comodidades de la vida citadina, se convierte en un nómada. Y el propósito de Dios es porque Él quiere establecer una nueva civilización, una nueva cultura. Y para que se establezca una nueva cultura necesita desechar todo lo que Él conoce. La mayoría de nosotros queremos que Dios nos ayude a arreglar la parte de la vida que se nos figura que no está funcionando. Y eso es normal, eso es muy humano. El problema es que Dios no hace eso. Dios no hace parches. Jesús dijo: nadie pone un parche de tela nueva en un vestido viejo. Dice, porque primero arruina el vestido nuevo al cortarle un trozo, y dos, ¿verdad? La tela nueva estira a la vieja y se rompe y todo se echa a perder. Dios solamente da vestidos nuevos. Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Dios hace todo nuevo. Y los seres humanos normalmente ambicionamos poquito, no queremos tanto, solo pedimos un favorcito, una ayudadita, y Dios dice: es que yo no hago eso. Yo tomo vidas y las transformo completamente. Y Él quiere establecer en Abraham y ahora en nosotros que somos los hijos de la fe de Abraham una completamente nueva civilización. A través de esa familia de los descendientes de Abraham vendría nuestro Señor Jesús. Quiero que
piense en lo importante de lo que es establecer una familia en Dios. Y quiero que vea la mentalidad y cómo Dios mide las cosas. Porque Dios toma a este hombre, al cual dedica más de las 3/4 partes del libro de Génesis, y toma a este hombre y luego a toda su descendencia y todo el resto de la historia en el Antiguo Testamento, que estamos hablando de 2000 años de historia, todo con un objetivo: que a través de los descendientes de este hombre, Dios se haría hombre. O sea, el Dios del universo visitaría el planeta Tierra para salvarnos a través de lo que estaba haciendo con Abraham aquí. Las consecuencias de las decisiones que Dios nos pide a nosotros, cuando nos pide que dejemos muchas cosas que no son necesariamente malas, las consecuencias de las elecciones que Dios nos pide son inmensas. Sus resultados son dramáticos y duran hasta 1000 generaciones. Entonces, Abraham es llamado a vivir una vida donde él ni siquiera sabe a qué país va. Dios le dice: deja tu tierra. Bueno, se lo leo para no equivocarme: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y luego no le dice: te vas a ir a Egipto, te vas a ir le dice: a la tierra que yo te mostraré. Y llama a Abraham a vivir una vida de fe. Quiero que diga conmigo la palabra fe. Fe, como quiero que aprendamos, no tiene nada que ver con las ideas que usted y yo hemos aprendido en la vida acerca de fe. El mundo no entiende fe porque el mundo no tiene fe, porque fe es un don de Dios. Y si Dios no le ha dado fe para salvación, la fe que dice que tiene no es fe. Y yo sé que todo el mundo dice: yo tengo mucha fe y yo le pedí con mucha fe, y yo le tengo mucha fe a esta medicina, y yo le tengo mucha fe a tal y cual cosa. Nada de eso es verdad. La fe de la Biblia es un regalo que viene de Dios y es dado para salvación. Y cualquier cosa que hayamos tenido antes de no era fe, por lo menos no era la fe que Dios dice. Y pues a mí, ¿para qué quiero otro tipo de fe? Si la única que sirve es la que Dios da. ¿Me explico? Es importante que hagamos una división entre lo que nosotros teníamos o pensábamos que teníamos. Es importante que hagamos una división, porque en nuestra cultura se usan las mismas palabras para cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Por ejemplo, la palabra esperanza. La gente dice: yo espero, yo tengo la esperanza. Lo que la gente dice o lo que la gente quiere decir con eso es: yo tengo el deseo, ojalá que esto suceda, ¿verdad? No tengo ninguna certeza, pero quizás se me cumpla. Eso no tiene nada que ver con la esperanza bienaventurada de la Biblia. Cuando la Biblia habla de esperanza, habla de algo absolutamente definido y seguro, pero en el futuro. No hay ningún ojalá en aquello. De hecho, ojalá es un término musulmán, no es un término cristiano, ¿sí? Que heredamos a través de España, etcétera. Pero el punto siendo que hay una necesidad de hacer una división de antes de y después de. Yo tenía religión antes de Cristo. Yo vine a Cristo, o Cristo vino a mí en 1980. Yo tenía religión, tenía conocimiento de cosas de religión, tenía un poquito de conocimiento de la Biblia, muy poquito, casi nada. Y lo que conocía, lo conocía mal. Y sabía acerca de Dios y conocía, no sabía exactamente dónde estaba en la Biblia, pero conocía cosas como el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero cuando yo volteo y veo mi vida, lo que hay antes de ese día en 1980 que Cristo alcanzó mi vida, no existe. No había nada. Tenía formas y palabras que no traían nada de Dios a mi vida, ni a la suya. Abraham creía en Dios y en dioses y en muchas cosas, pero cuando Dios se le aparece, él entendió que todo lo que había tenido no era nada. La vida empieza en el momento que Cristo llega a la vida. Antes de Cristo no hay nada. ¿Puedes decir eso conmigo? Antes de Cristo no hay nada. Muy bien. Ahora,
Abraham viviría su vida sobre la base de un confiar en lo que no se puede ver. Y entiéndame lo siguiente: sin aprender a funcionar en lo invisible, es imposible caminar con Dios. Caminar con Dios no tiene que ver con moralidad, aunque produce moralidad. Caminar con Dios tiene que ver con una conexión entre el cielo y la tierra, con una conexión con poderes invisibles, con recursos del siglo venidero. De eso se trata nuestro caminar con Dios. Cuando nosotros vemos los evangelios y vemos la relación de los discípulos con Jesús, nos damos cuenta, ¿verdad? Jesús no los llamó a ser hombres morales, ya eran hombres morales. Y no los llamó a unirse a la fe religiosa de los judíos, ya la tenían. Ni siquiera, escuche bien, los llamó a leer la Biblia por primera vez, porque eran judíos, ellos la leían todo el tiempo. Los llamó a caminar pegaditos con el Señor, los llamó a ser seguidores de Jesús. Y el resultado fue una revolución. Ahora, Abraham viviría una vida guiada por el Espíritu. Quiero que, si está tomando apuntes, escriba eso. Abraham viviría una vida guiada por el Espíritu, a grado que, aunque en Génesis no se le menciona de esta manera, en el Salmo 105 nosotros vemos que Dios considera a Abraham un profeta y un hombre ungido. En el Salmo 105, versículos 8 al 15, es un pasaje muy importante de la relación de Dios con Abraham. Le voy a leer desde el verso 7. Dice: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Es muy importante que entendamos que todo el trato de Dios con el pueblo de Israel y con nosotros se estableció desde el pacto que Dios y Abraham hicieron. Lo que sucede cuando usted apenas comienza en Cristo va a determinar el futuro de muchas generaciones. Y continúa diciendo, versículo 11, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. De modo que Abraham, Isaac y Jacob eran profetas, eran hombres que operaban en una conexión con el Espíritu de Dios. Eran hombres que tenían visiones, como nosotros leemos de muchas que tuvieron cada uno de ellos en su diferente momento. Hombres que oían la voz de Dios, hombres que tuvieron encuentros sobrenaturales con el Dios omnipotente. ¿Sí? Hombres entonces que podían comunicar el mensaje de Dios a otras personas. Es tan importante para todos nosotros entender que esto no tiene nada que ver con moralidad. Tiene que ver con una conexión, con dimensiones que hacen que todo lo que hay en nuestra vida parezca irrelevante. Mire, cuando todo esto haya terminado, a usted no le habrá importado si usted vivió 90 años o si usted vivió 15 años. Si usted murió en su cama tranquilo o si usted murió en una horrenda tortura por su fe. No le habrá importado si usted fue rico o si usted fue pobre. Cuando usted haya estado 2 segundos en la presencia de la gloria, todo lo que usted considere importante ahorita habrá esfumado. Todo se habrá desaparecido. ¿Cómo es importante que nosotros entendamos entonces los caminos del Espíritu para no vernos absorbidos en lo que no importa? Las cosas que hacemos en esta vida son los calcetines de la vida.
Se necesitan, pero no nos emocionan. Podemos vivir sin ellos, pero tiene cierto provecho tenerlos. Pero nadie se emociona por calcetines, ¿verdad, familia? ¿Sí? Así es. Y Abraham fue un hombre que caminaría en una conexión con el Espíritu de Dios, siendo profeta, con la unción de Dios sobre su vida. Ahora, la semana pasada la pastora les comunicó un poco acerca de la unción, de cuando Dios marca a un hombre para ciertos propósitos. Y es esencial que nosotros entendamos esto, porque si no, no podemos entender de qué se trata nuestro caminar. Esta es la razón por la cual el Señor le dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban esta promesa de Dios, hasta que sean revestidos de poder de lo alto. ¿Por qué? Porque la unción de Dios, la marca del Espíritu permanente sobre la humanidad de un ser humano, que le define rumbo, que le define objetivo, es absolutamente de vida o muerte. Y Abraham fue uno de ellos. Dios mismo lo llama uno de sus ungidos. ¿Sí? La pastora les compartió el domingo pasado acerca de Saúl y cómo Saúl fue ungido. Y llegó un momento donde el profeta, un hombre de Dios, un hombre que oía la voz de Dios, un hombre que estaba en contacto abierto con Dios hasta cierto grado, viene y bajo las instrucciones de Dios unge al rey, a Saúl, para ser rey. De modo que el derramar del aceite sobre la cabeza de Saúl fue simbólico del Espíritu Santo viniendo sobre Saúl para un objetivo. Su objetivo era gobernar a Israel y librarlos de sus enemigos. Y esta unción vino sobre Saúl y lo cambió totalmente. Dice que él fue mudado en otro hombre. No es que él mejoró como persona, de repente era otro, a grado que se hizo un dicho en Israel que decía: ¿también Saúl entre los profetas? ¿Por qué? Porque Saúl era un hombre, pues un ganadero como su familia, y en algún tipo de actividad económica, y una persona normal, parte de la comunidad, y de repente él está profetizando, de repente él está oyendo mensajes de Dios y soltando mensajes de Dios, muchas veces bajo un éxtasis incontrolable, y la gente quedó tan asombrada del impacto del Espíritu Santo sobre él que se hizo este dicho. Y esta unción permaneció sobre Saúl hasta el día de su muerte. Y por esa razón David, aún siendo perseguido por Saúl, cuando Saúl enloqueció por los celos, David nunca se atrevió a tocar a Saúl, no por los méritos o falta de méritos de Saúl, sino porque la unción de Dios estaba sobre este hombre. Y la frase que repitió David más de una vez fue: líbreme Dios de que yo ponga mano sobre el ungido de Jehová. Porque el Espíritu sobre un individuo es el que hace todo. No es las ganas que le echas, no es de que tienes buenas intenciones o de que quieres hacer lo mejor. Es que el Espíritu de Dios viene sobre la persona y le imparte posibilidades y habilidades sobrenaturales y tareas específicas para llevar a cabo el propósito de Dios, que no tendría si no viniera sobre él la unción de Dios. Sin la unción, sin la manifiesta presencia y marcada operación del Espíritu Santo, nosotros no tenemos nada. Y el mundo batalla con esto. El mundo quiere pensar, y hay algo de mundo todavía dentro de nuestras mentes, ¿verdad, familia? Queremos pensar: no, yo sí, esto sí importa. No, no importa. Es que yo quiero ser doctor. Mire, ser doctor tiene cierta utilidad en esta vida, pero en la eternidad ser doctor no importa. ¿Por qué? No hay enfermos en la eternidad. ¿Me explico? Y tantas otras cosas en las que es lo que el Espíritu le imparte a un individuo, lo que puede permanecer para vida eterna. Sin aquello no hay nada. Pero quiero que veamos algunas cosas más en la Escritura.
Saúl fue ungido, pero la unción no es algo automático. ¿En qué sentido? Aunque la unción opere sobre un individuo como lo hizo sobre Saúl, de modo que aunque él estaba ya disvariando, seguía siendo el rey, de modo que aunque él cometió graves errores, él seguía dirigiendo a la nación, porque la unción estaba sobre él, ¿sí? Pero Saúl no colaboró con Dios para que aquella unción para que se llevase a cabo todo el objetivo de esa unción. De modo que Saúl no conquista todo el territorio que Dios le había asignado a su pueblo y no libra al pueblo de los filisteos. Los filisteos seguían siendo un azote. Los amalecitas que Dios le indicó a Saúl en 1 Samuel 15 que él fuera y los destruyera por completo, Saúl no solamente no los destruyó por completo, sino que el día de su muerte Saúl murió por mano de una amalecita. Fíjese, lo que Dios le dijo, destrúyelo, él no le hizo caso y terminó destruyéndolo a él. Así que Saúl no colaboró con Dios, y ahorita vamos a ver cómo es que nosotros colaboramos con Dios para que el Espíritu lleve a cabo toda su obra en nosotros y a través de nosotros. Como él no colaboró con Dios, entonces fracasó. Fracasó en el objetivo de la unción y fracasó personalmente, trayendo tragedia a toda su familia y trayendo gran pérdida a la nación. ¿Por qué? ¿Por qué fracasó? La gente a veces queremos pensar que va a suceder solamente lo que Dios quiera. Y aunque sí es cierto que Dios gobierna todo y que nada se sale fuera de su control y que aún el mal Dios lo tiene bajo su gobierno, pero eso no significa que todo lo que Dios quiere se hace. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado al hombre cierta libertad. Y como resultado, los propósitos de Dios no se frustrarán, pero hombres y mujeres podemos quedar fuera de los propósitos de Dios si no colaboramos con aquella unción que se nos ha concedido. ¿Sí? O sea, si Dios se determinó tener un pueblo y ese pueblo iba a dar a luz al Salvador, eso no se iba a frustrar. Pero Abraham pudo no haber cooperado. De hecho, cuando el pueblo de Israel en el Éxodo se rebela contra el Señor y Dios voltea con Moisés y le dice: apártate de mí y déjame que se encienda mi ira y los destruya por completo, y de ti yo voy a levantar una gran nación. O sea, Dios no se iba a quedar sin su objetivo, pero lo iba a hacer a través de otro individuo. Dios nunca se frustra. La Escritura dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere lo ha hecho. Pero yo escojo si yo, como le dijo Esteban a los fariseos, dice: yo escojo si yo me resisto a los designios de Dios para conmigo. Esa es la cuestión clave que sucedió con Saúl. Dios tenía designios para con él. Dígame una cosa: ¿los designios de Dios para con Saúl eran buenos o eran malos? Eran magníficos. Dios amó a Saúl. El profeta Samuel amó a Saúl. Dios le concedió a Saúl una cantidad de privilegios extraordinarios y promesas magníficas, pero Saúl se resistió a los designios de Dios y quedó fuera. Hay una frase en el Nuevo Testamento que siempre me impacta profundamente, porque dice, habla primero de Saúl y luego dice: quitado este. O sea, Dios lo tuvo que quitar para dar lugar a David, por cuanto Saúl se resistió a los designios de Dios. No te resistas, mi amado, a los designios de Dios para tu vida. No pongas edad, salud, situación económica, educación, trasfondo, amistades, trabajo, ni ninguna otra cosa como justificación para resistirte a lo que Dios ha determinado para ti. Colabora con Dios, colabora con lo que Dios te ha concedido.
Pero ahorita te quiero explicar cómo es esto que Dios nos concede. ¿Sí? En el libro de Isaías, ya cuando los profetas entran en escena, el pueblo de Israel está en malas condiciones. Y los profetas le llaman la atención al pueblo y los llaman a volver una y otra vez. Y porque el pueblo de Israel, no solo el rey Saúl, sino el pueblo entero tenía un propósito. Y el pueblo entero tenía un llamado. Y la unción que operó sobre el rey David, por ejemplo, siempre fue en beneficio del pueblo, para que el pueblo lograra lo que Dios quería. Dios dijo acerca de su pueblo: este pueblo he escogido para mí, mis alabanzas publicará. En los salmos y en varios de los profetas, Dios le dice al pueblo de Israel: publiquen mi alabanza entre las naciones, vayan y hablen de mi grandeza entre los gentiles. Pero no quisieron. Al contrario, se contaminaron con los gentiles. En vez de ir e influir en los gentiles, iban y adoptaban las malas costumbres de los gentiles. Muchas veces los pastores no queremos que los miembros de la iglesia, sobre todo los jóvenes, se junten con gente que no sigue a Cristo, porque vemos tan débil su convicción que sabemos si se juntan con alguien de fuera, ese alguien de fuera los va a contaminar. En vez de ellos afectarlos para salvación, en vez del creyente afectar al de afuera para salvación, el de fuera contamina al de adentro para hacerlo un creyente carnal. Así que muchas veces estamos nosotros queriendo formar un cerco para proteger a las ovejas por la debilidad de la convicción de muchos creyentes, pero esto nunca fue el propósito de Dios. El propósito de Dios siempre fue lanzar a su pueblo hacia afuera, hacia las naciones. ¿Para qué? Para que anunciaran al mundo entero quién era el Señor. Pero no lo hicieron. Y el Isaías 26:18 es un pasaje particularmente fuerte, difícil. 26:18 dice: concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra. Y el Señor trajo, quiero que sepa que anoche yo no pude dormir. Me acosté muy tarde, o más bien en la mañana, porque este versículo lo traía y no lo encontraba en la escritura, pero lo traía, porque nuestro llamado como iglesia y la razón de nuestra existencia aquí como iglesia tiene que ver con el llamado que originalmente Dios puso sobre mi vida, de venir y traer a esta ciudad, a este pueblo de duro corazón, como me lo dijo una vez una profecía, que pudieran creer en el Señor. Y la razón de nuestra existencia como iglesia es para cambiar la cultura y afectar cómo funciona, cómo piensa y cómo vive nuestra ciudad. Y este versículo no se me quitaba, y toda la noche estaba con este versículo, porque dice: ninguna liberación hicimos en la tierra. Si nuestra congregación como congregación no afecta a Parral para salvar a Parral de sus propias inclinaciones, de sus propios pecados, de todas las cosas que son parte de su cultura, entonces nosotros vamos a experimentar lo mismo que Saúl. Porque hemos visto el Espíritu de Dios en esta iglesia en maneras extraordinarias. Y gente ha viajado a lo largo de los años de muchos lugares, inclusive de otros países, para venir y visitar y palpar cosas que Dios ha hecho en medio de nosotros. Pero si el efecto de esa unción no es provocar liberación en nuestra ciudad, entonces nosotros seremos un Saúl. Y yo no quiero que el final de la historia de Vida Abundante sea: quitada esta congregación, Dios levantó otra que hiciera lo que Él quería. Es cosa seria, familia, nuestro llamado. Es glorioso, es extraordinario, pero es cosa seria. Jerusalén fracasó en su llamado de traer salvación
hasta lo último de la tierra, porque ese era su llamado. Y no lo llevó a cabo. Y yo me encontré con un pasaje en el cual vi lo que Dios nos pide a nosotros como respuesta para colaborar con la unción del Espíritu Santo que Él nos ha concedido. Y quiero comunicarle un poco de eso, pero antes le quiero leer algunas cosas que nos pueden ayudar. Porque a veces nosotros vemos el mundo que nos rodea y la tendencia de la iglesia moderna es retraernos del mundo. Sí, pues el mundo está muy mal, el mundo va de pique, la condición de la sociedad es un desastre, no se puede hacer gran cosa realmente por ellos y me conformo con que yo ya me salvé, ¿verdad? Y aquí estamos. Y no lo decimos, pero esa es la práctica de una gran parte del cristianismo de Occidente. A tal grado, Tita, mi esposa y yo estuvimos en un congreso hace 18 años. Lo recuerdo como si hubiera sido anoche. Y un profeta se levanta y dice: en los últimos 25 años, dice, se han gastado $1 millón de millones de dólares en hacer iglesia. $1 millón de millones de dólares, lo que es un billón. ¿Sí? Dice: el resultado neto de crecimiento de la iglesia de Estados Unidos ha sido el 0%. 25 años, $1 millón de millones de dólares, 0% crecimiento. Nos sacudió hasta los tuétanos. Me acuerdo que el resto de la palabra de ese profeta removió las entrañas de esta congregación, porque trajimos los videos, se los pasamos a la iglesia. El efecto fue fuertísimo sobre nosotros. Hace casi 20 años, no quiero saber las estadísticas del día de hoy, pero yo estoy determinado que esta congregación vamos a responderle a Dios, vamos a colaborar con Dios, vamos a encontrar la manera que Él quiere que nosotros caminemos con Él, y el resultado es que la unción que Él ha depositado sobre nosotros se va a llevar a cabo. Pero quiero que escuche conmigo algunas de las historias acerca de cómo la iglesia transforma, porque estaba leyendo acerca de la iglesia del Nuevo Testamento y es impresionante el efecto que tenían. O sea, la iglesia en el libro de los Hechos, uno lee lo que hicieron y se da cuenta que desde un principio impactaban a la ciudad entera. Fíjese, en Hechos 2:43 nos dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, pero toda la ciudad fue conmovida. En el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, todo el pueblo estaba enterado de lo que estaba pasando entre los creyentes. En el capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 hombres en una ciudad más o menos de la población de Parral, quizá un poquito más chica. 5,000 hombres, más esposas, más niños. El impacto fue extraordinario, la ciudad entera estaba sacudida. En el capítulo 8, versículo 8, y vaya que me estoy salteando muchos, ¿verdad? Dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Eso fue porque Felipe, un solo creyente, se va a la ciudad de Samaria, empieza a predicar y dice que había gran gozo en toda la ciudad. En el capítulo 13, Pablo, ya saliendo como misionero, Pablo y Bernabé están en una ciudad llamada Listra, creo. El asunto es que dice que ellos salieron de la sinagoga de los judíos y los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseveraran en la gracia de Dios. Escuche, estoy leyendo Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad. Nos vamos a Hechos 17, versículo 6, y nos dice que
Pero no hallando a Pablo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Estos eran los enemigos del evangelio. Dice, diciendo, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Le suena como nosotros hacemos iglesia? ¿Le suena como nosotros estamos aprendiendo a hacer iglesia? Pero esta no era un cristianismo de gente que va porque yo necesito mucha ayuda. Este era un cristianismo que volteaba el mundo al revés, o más bien al derecho, que revolucionaba ciudades enteras, que ciudades enteras eran conmovidas a causa de la unción del Espíritu Santo sobre hombres y mujeres que estaban colaborando con él. Le quiero leer un poco más, pero de la historia, porque este cristianismo sacudió los cimientos de todo lo establecido. Y yo sé que hay una tendencia cuando oímos estas cosas a sentirnos muy pequeños, a sentir nosotros a sentirnos mal, a sentir no, pues yo no. Y le quiero leer un poquito de historia, pero necesito que me escuche, porque usted necesita entender que usted es parte de esto, que Dios le ha llamado a usted a ser parte de esto. Y le quiero leer un poquito de lo que pasó en Inglaterra hace algunos cientos de años. En 1738, el obispo Berkeley declaró que la religión y la moralidad en Gran Bretaña se había colapsado a un grado que nunca antes se había visto en ningún país cristiano. Dice, había una casi completa ausencia de pensamiento bíblico y de conducta bíblica entre los ministros. Dice, y la iglesia se había hecho terriblemente mundana. Continúa diciendo, dice que la corrupción era tan fuerte en toda la sociedad. Dice, primero porque se había perdido toda el fuego y la pureza y la Biblia en la iglesia. Segundo, dice, porque Inglaterra se había hecho una colaboradora fuerte de la venta y compra de esclavos. Millones de africanos habían sido trasladados a Estados Unidos, dice, en las peores condiciones, con una cantidad de crueldad y de matanzas que no podemos imaginar. Dice, esto afectó terriblemente a toda la nación. Luego continúa y dice, el trato para con los niños. 3 de cada 4 niños a cualquier nivel social morían, dice, por el maltrato. Dice que un hombre llamado James Hanway, amigo cristiano de los niños limosneros, juntó una cantidad enorme de estadísticas demostrando el tratamiento tan salvaje de la muerte de los niños pobres. Dice, porque a los bebés se les sacaba a la calle a que se murieran. Los niños pequeños que no tenían padres se les entregaba a instituciones que o los dejaban morirse de hambre o los lanzaban a las calles como limosneros. Dice, además de esto, la Inglaterra del siglo XVIII, dice, se conoce como la edad de la ginebra. Dice, la bestialidad practicada sobre los niños a menudo fue el resultado del alcoholismo con esta venenosa ginebra, que era más popular aún que la cerveza en la nación. Dice, era la maldición maestra de la vida inglesa en la primera mitad del siglo XVIII, produciendo pobreza, violencia, prostitución y asesinatos. Dice, otra de las causas era el pervertido concepto del deporte, de todos los diferentes deportes crueles que se manejaban. Entre ellos, dice, el boxeo sin guantes entre hombres y mujeres. Y estoy leyendo yo esto y digo, se parece tanto a nuestro tiempo.
Simplemente en Estados Unidos, desde 1972, se han asesinado a más de 60 millones de niños. Le llaman aborto, es legal. Ahora todos, cristianos incluidos, les encanta ver el deporte no sé cómo le llaman, pero lo hacen en jaulas y se dan de trancazos y gente muere y es considerado atractivo y normal, parte de la cultura. Dice, el juego, o sea, de azar, dominaba a todas las clases, era una obsesión nacional. Yo volteo y veo ahorita cuál ciudad de México no tiene por lo menos 2 o 30 o 100 casinos, y cuál de esos casinos no está lleno todo el día. Aquí el día de hoy, lo que nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad no es diferente a lo que han vivido otras sociedades en cualquier tiempo. Dice que era tan depravada la sociedad de Inglaterra antes del avivamiento de los Wesley. Dice que los hombres vendían en subasta a sus esposas en el mercado de ganado. Y la lista continúa y continúa. Y Dios levanta hombres y los unge. Uno se llamaba Juan Wesley, su hermano Carlos. Otro se llamaba Jorge Whitefield. Y los ungió no para que predicaran chido, y eran predicadores extraordinarios, sobre todo Whitefield, sino para que revolucionaran y rescataran a toda una nación. Y como las iglesias los echaban fuera, se fueron a predicar en las calles. Y solían predicar en los cementerios porque eran los campos más extensos y la gente usaba las lápidas como sillas y se juntaban a veces 5, 10, 15 mil gentes y estos hombres predicando a voz en cuello. Y cambiaron la historia de la nación. Los historiadores no cristianos reconocen que a causa del avivamiento metodista que encabezaron estos hombres, Inglaterra no descendió a una anarquía total. ¿Por qué? Porque la iglesia fue llamada y enviada para cambiar a la sociedad. Una iglesia para cambiar una ciudad. La unción del Espíritu Santo sobre hombres y mujeres para cambiar todo el mundo que les rodea. No para sobrevivir nosotros, no para que más o menos a ver si me va un poquito mejor a mí, sino para cambiar dramáticamente todo el mundo que nos rodea. Y así como ellos, hubo otros y otros. Por supuesto que hubo una oposición terrible, por supuesto que les hicieron horrores. Dice, ellos tuvieron que tolerar abusos físicos, les lanzaban toda clase de misiles. Con frecuencia, dice, los enemigos llevaban toros y los metían en sus reuniones. Imagínense, nosotros aquí predicando y de repente nos meten aquí 2 o 3 toros para que interrumpan toda la predicación y la gente salga corriendo, o llevaban con instrumentos musicales para que no se pudiera oír la voz del predicador. Muchas veces, dice, apenas escaparon los Wesley y Whitefield con vida, dice, de las veces que les quemaron la casa, que se lanzaron en su contra con violencia. Pero dice, la vida de estos hombres era un triunfo de la gracia de Dios. Bajo ataque físico e insultos vehementes miles de veces, ni una sola vez perdió Juan Wesley los estribos, ni una sola vez se airó. Dice, él estaba preparado para soportar los golpes si con eso se pudiera apaciguar la histeria. Dice, cuando lo golpearon con piedras o con palos, dice, él simplemente se limpiaba la sangre y continuaba predicando. Amaba a sus enemigos e hicieran lo que hicieran, no lograron que él fuera descortés o que se enojara. No es una exageración decir que Juan Wesley y todos estos otros le enseñaron al pueblo británico un nuevo concepto cristiano de lo que es ser valiente. Su tranquila dignidad, su ausencia de malicia y de ira, y sobre todo la evidencia del Espíritu Santo trabajando en su vida,
desarmó a sus enemigos y los ganó para Cristo. Es que lo único que puede cambiar al mundo que nos rodea es el poder del Espíritu Santo operando en nosotros, en todas las dimensiones que opera el Espíritu Santo. Y Inglaterra fue rescatada del abismo por causa de estos hombres. Y lo que eran las colonias inglesas en Norteamérica, lo que ahora es la costa oriental de Estados Unidos, el gran avivamiento se derramó en ese lugar también, y los mismos efectos se dieron. Una sociedad de borrachos, de libertinos, de toda clase de ambición y codicia, se convirtió en una nación santa y entregada a Cristo, porque el Espíritu Santo descendió sobre hombres y mujeres. Ahora escúcheme, porque es importante que usted entienda cómo opera la unción de Dios. Dios escoge individuos y pone una marca sobre ellos, y luego gente se une a aquel esfuerzo, se une a aquel objetivo, a aquella visión, y se empiezan a contagiar de aquella misma unción, y ellos empiezan entonces a multiplicar aquello en aquella ciudad o en aquella región, y el resultado es que aquello empieza a afectar a todo lo demás. Esto fue lo que sucedió con Wesley. Multitudes de hombres y mujeres empezaron a dedicarse a la predicación del mensaje, a establecer lo que llamaban las sociedades metodistas. De ahí vino el nombre. Y después aquello empezó a cundir por toda la nación, y el resultado fue que cambiaron al país. Yo quiero ser una iglesia que cambie una ciudad. Si no, ¿para qué estamos aquí? Yo quiero ser una iglesia que le dé esperanza a mi ciudad. Mire, yo vi a esos niños. El trabajo fue espectacular, lo que hicieron las personas que llevaron a cabo este evento. Fue increíble. Si usted no participó, se perdió de algo excepcional. Una creatividad extraordinaria. Yo nunca he visto aquí en Parral algo como lo que hicieron estos muchachos. Qué cosa de juegos. Las filas de los niños eran enormes en todos los juegos, porque eran increíbles los juegos. Pero lo que se me hizo extraordinario es que todos estos niños estaban llenos de gozo y nadie los estaba agrediendo. Haga de cuenta que los habíamos llevado a Disneylandia. Nunca habían visto una cosa semejante. Era una felicidad impresionante, contagiosa, que no se podía parar. Y eso era nada más mientras jugaban. Aún antes de que se empezara a compartir la palabra, aún antes de que la presencia de Dios llenara aquello con la alabanza, ya Dios estaba operando en todos ellos por el ambiente tan espectacular que se estableció. Nosotros estamos aquí para cambiar a nuestra ciudad. Es la razón que tú estás aquí en esta iglesia. Tu llamado es unirte a la unción que echó a andar todo esto, operar bajo ella, conectado a ella, entender que no se le da a uno para que, ay, qué tremendo, sino para que tú te unas a aquello, y como equipo cambiamos la ciudad. Pero cuando tú te conectas a una unción, entonces tú empiezas a operar en la misma mentalidad, empiezas a operar en el mismo espíritu. Y les quiero leer otra serie de historias. Esto es acerca de un hombre que apenas murió en 1994. Cuando yo me di cuenta que apenas había muerto en el 94, casi me quise morir, porque yo pude haber ido a conocerlo y no lo hice. Me voy a tener que esperar hasta el cielo. Pero lo bueno es que hay videos de él, ¿sí? Se llamaba Leonardo Ravenhill y nació en una familia muy pobre, de un padre alcohólico y una madre cristiana, en 1907 en el norte de Inglaterra. La historia de su padre, Walter, era que a los 14 años ya era un alcohólico y totalmente controlado por el licor a la edad de 24. Su vida dominada por el alcohol y varios otros vicios, uno de los cuales era el fumar tabaco en exceso
una de sus posesiones únicas de las cuales él se enorgullecía era una gran colección de pipas que habían sido hechas a mano. Él se iba a los 5 años a la casa de su abuela que vivía a 1 o 2 cuadras. Dice, iba a la casa de mi abuela Annie, quien se sentaba en la esquina cerca de la chimenea. Estoy hablando de gente pobre, ¿sí? Dice, y ella se sentaba y se mecía, dice, y yo me metería atrás de la casa, dice, y solo me sentaba a escucharla. Y ella tenía uno de esos enormes delantales de colores y se lo aventaba sobre su cabeza, y así ella eliminaba todas las distracciones que le rodeaban. Dice, y se sentaba en esa silla por horas cantando y cantando al Señor. Dice que ella cantaba, una de sus canciones favoritas era: toma tiempo para ser santo, habla a menudo con tu Señor, pasa mucho tiempo en el secreto con Jesús. Dice, desde niño viendo eso, y mi madre cante y cante a pesar de un marido borracho y violento. Y dice, y un día, dice, llegué y todas las pipas de mi papá habían desaparecido. Y corrí con mi mamá a decirle, alguien se robó las pipas de mi papá. Y me dijo, no, querido, tu papá tomó todas sus pipas y todo su tabaco y se las entregó al Señor anoche. Walter se había convertido maravillosamente a Cristo. A partir de ese momento, Walter se convierte en un fenómeno. Dice, mi mamá vio una total transformación en mi padre. Todo cambió en nuestra casa y toda nuestra casa fue transformada. Ahora ya tenía una madre piadosa y un padre piadoso. Y no hay manera que yo pueda expresar la influencia de mi vida hogareña sobre mi vida con un papá que oraba y una mamá que cantaba. Mi papá tuvo una transformación tan radical. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Esto fue cierto de mi papá. Tenía un nuevo vocabulario y nuevos intereses. Era un hombre enorme de tamaño, sin embargo tan gentil, y su transformación también fue tan gentil. A él ya no le importaban los deportes, ya no deseaba sus antiguos hábitos del alcohol y de fumar o de nada de su antigua vida. Ahora Cristo era su vida. Dice lo siguiente, mi papá, dice, no solamente nos enseñaba la verdad, dice, él se crió entre la alta sociedad de Inglaterra como sirviente, dice, con duques y señores, y quiero que sepa que ser sirviente de la nobleza en Inglaterra era casi ser un noble, ¿sí? Dice, yo recuerdo a mi papá hablando de esto una vez en la cena. Dijo, en el castillo donde vivía, el rey venía de vez en cuando. Mi papá dijo, estoy tan contento que yo no nací en la alta sociedad. Dice, le preguntamos por qué y dijo, porque en todos los años que yo estuve ahí, nunca oí el evangelio. Ellos vivían en aquel nivel artificial de lo tenemos todo. Y todo era pura apariencia. Mi yate es más grande que tu yate. Mi castillo y mi rancho son más grandes que los tuyos. Y nunca jamás, dice, ellos hicieron nada para el evangelio, dice, para comunicarlo a la familia o a la gente que se sentaba ahí. Dice, doy gracias a Dios que mi papá salió de todo eso. Él fue el primero que me desafió acerca de la vida cristiana. Nunca hubo revistas de deporte en nuestra casa. Toda la literatura en nuestra casa era espiritual. Yo siempre estaba leyendo algo acerca de algún misionero en una tierra distante. Un día leí acerca de alguien en Japón con la misión de rescate de Japón, y entonces acerca de alguien en el Congo. Todos los libros en nuestros libreros eran libros de cosas espirituales, porque papi solo nos daba esto como nuestra dieta. Y no solamente nos habló de la verdad, la vivía. Dice, él cada sábado en la noche se pondría un abrigo todo feo y todo sucio y se iba cerca de la taberna, de la cantina, esperando hasta que los hombres salieran todos borrachos y enfermos, y entonces los abrazaba y se los llevaba al sótano de nuestra iglesia y les compartía el amor de Cristo. Dice, en aquel entonces no teníamos automóvil, y él saldría una y otra vez. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿dónde se fue mi papá? Dice,
anoche conocí a un hombre y le está ayudando. Y entonces traería al hombre a la iglesia sucio, todo en harapos, en condiciones espantosas, y mi papá lo vería durante la semana y iría por él el siguiente sábado en la noche y el siguiente sábado en la noche. Y después de 2 o 3 semanas el hombre llegó con una camisa limpia y un nuevo traje. Y yo le dije: papá, ¿quién es ese hombre que vino contigo esta noche? Dice: es el hombre con el que vine la semana pasada. No, dice, tú viniste con un hombre muy feo la otra noche y esta noche viniste con un hombre muy agradable. Dice: es el mismo hombre. Eso es lo que hace Jesús cuando entra en una vida. Leonard Ravenhill creció bajo esta clase de influencia en su hogar, porque el cambio de la ciudad empieza en tu casa, en la clase de vida que le comunicas a la gente que está a tu alrededor. Si eres un padre, lo que le comunicas a tus hijos. Si eres un hijo, lo que le comunicas a tus padres. Y lo que se establece en el hogar, la cultura que se establece en el hogar, es la que define lo demás. Si en el hogar se canta, si en el hogar se ora, si en el hogar se lee la Biblia, si en el hogar se habla de Dios, esa es la cultura que se establece. Y entonces se puede ir afectando un poco más allá, hasta que afectamos a la ciudad. ¿Por qué? Porque la unción de Dios no es para el domingo, no es para entretenernos con un servicio impactante, es para que afecte toda nuestra manera de vivir. Se convierte él a los 14 años, Leonard, dice, fue los martes en la noche en la misión de santidad Leeds, dice que Leonardo vio un cristianismo radiante vivido por la gente. Las reuniones estaban vivas con el poder de Dios y cantaban himnos como los de Carlos Wesley, dice, y aún como un adolescente no salvo. Yo pensé cuando estaba leyendo, ¿todavía no era salvo? Porque qué barbaridad. Yo conozco muchos adolescentes salvos que 4 de ellos no se parecerían a este inconverso. Dice, aún como un adolescente no salvo, nadie le tenía que decir a Leonardo que Dios era real. No podía ser negado, porque la realidad se veía en los rostros de los creyentes que estaban a su alrededor. Finalmente, cuando él se convierte, después de su conversión, dice, Leonardo dio su tiempo libre. Él trabajaba como asistente de sastre y después como sastre. Dice, a servir al Señor los domingos y los martes y en el evangelismo que se hacía en las calles. Al poco tiempo de su conversión, él fue con el ministro: pastor, he sido metodista toda mi vida y tengo 16 años ahora, pero nunca he hecho nada por Dios y no tenemos reuniones en la calle y no hacemos nada por los pobres. ¿Podemos salir a las calles y empezar a testificar, empezar a predicar? Y es ahí que Leonardo empezó a aprender a evangelizar en las calles, y él y 8 amigos suyos de la iglesia empezaron a tener reuniones al aire libre en las esquinas, en las calles, en las banquetas de su ciudad. Esto es el evangelio, esto es el reino de Dios, esto es avivamiento. Esto es como se ve por fuera. Le quiero leer lo que tiene que suceder por dentro. Yo no soy dado, y esto porque lo he aprendido, a decirle a la gente tienes que y debes de, pero le voy a decir 4 cosas que Dios nos pide y quiero que las escriba. Se encuentran en el libro de Sofonías y dudo que pueda ahondar mucho hoy. Así que en domingos próximos le estaré compartiendo más al respecto. Sofonías capítulo 3. Es un librito pequeño de 3 capítulos que se encuentra unas páginas antes del Nuevo Testamento. Sofonías 3.
Así como Saúl, que no cumplió con su llamado, que no colaboró con la unción que Dios había puesto a su alrededor. ¿Dónde estaba la unción de Saúl? Estaba sobre él como rey, pero estaba en la voz del profeta por quien Dios le hablaba. Esto es muy importante, porque la clave de la respuesta nuestra a la gracia que Dios deposita sobre nosotros tiene que ver mucho con la voz. Y Jerusalén no oía muy bien, ¿verdad, iglesia? Dios le mandaba profetas y no captaban, y les mandaba profetas y no captaban. Y dice lo siguiente Sofonías: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Tres características de una iglesia o de un individuo que no oye. Primero, es rebelde. No por fuera, no se le nota. ¿Por qué? Porque los seres humanos sabemos portarnos bonito por fuera, pero no movernos por dentro. Yo sé lo que quiero, yo sé lo que a mí me interesa, yo sé lo que estoy buscando, yo sé lo que yo puedo hacer, no me pidan nada fuera de mis límites. Y eso tiene muchas formas y palabras, pero la esencia es rebeldía. El resultado de la rebeldía es que la persona o la iglesia o la ciudad se contamina y influencias malas empiezan a introducirse. Y no lo ve como malo. Permítame decirle, yo no creo que es apropiado para ningún cristiano ver peleas de jaula. Yo no creo que eso corresponde en ninguna manera a una persona que profesa a Cristo. No se lo digo como una regla o como una ley, y si usted las ve, yo no le digo que usted se va a perder, pero yo no veo dónde pueden coincidir Cristo, el Cordero, que puso su vida por nosotros, con hombres golpeándose hasta la muerte por un poco de dinero. Yo veo que esas peleas tienen mucho más que ver con el Coliseo donde se sacrificaba a los cristianos que con cualquier cosa que Cristo nos enseña o nos muestra con su ejemplo. Así como esa influencia, hay tantas otras influencias que se empiezan a trasminar en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, porque hay una actitud adentro que dice: no me pidan, no me exijan, no, yo esto es lo que puedo. Y esa resistencia la Biblia le llama rebeldía. Y finalmente dice, después de la contaminación se convierte en opresora y termina haciendo lo que juró que jamás haría. Y termina lastimando como juró que nunca lo haría, porque se lo hicieron a él. Rebeldía, contaminación, opresión. Pero nos da el versículo 2 las 4 razones y las 4 cosas que Dios esperaba de su pueblo como respuesta a la presencia de Dios. Dice: 1, no escuchó la voz. No escuchó la voz. Otra traducción dice: no escuchó ninguna voz. Dios a veces nos habla a través de profetas, a veces a través de pastores, a veces a través de la escritura directamente, pero Dios nos habla. Dice: nunca escuchó la voz. Eso es lo que le pasó a Saúl. Samuel le dijo: Dios te ungió, por tanto oye atentamente al Señor, óyelo con mucha atención. Le he dicho a Tita lo preocupado que estoy de lo poco que oímos, de que damos una instrucción y se hace otra cosa, de que damos un consejo y se hace nada que ver, que hay una cerrazón de oídos impresionante. Y por eso Samuel le dijo: atentamente, atentamente, oye con mucha atención lo que el Señor tu Dios te habla. Y no oyó Saúl, ¿verdad? Le dijo: acaba con Amalek, destruye todo, hombres, animales, casas, todo destrúyelo, no dejes absolutamente nada. Pero Saúl no oyó, no escuchó la voz. Y luego dice: ni recibió la corrección. Otra traducción dice: no aceptó corrección. Porque mucho de la voz de Dios con nosotros, a la medida que vamos caminando,
va a ser correctiva. Toda escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, para reprender, para corregir y para entrenar. Dos de las cuatro cosas tienen que ver con corregirnos. Dice, pero Jerusalén no aceptó corrección, no quiso ser corregida. Es tan difícil corregir a muchos porque lo toman como una ofensa personal o lo toman como una especie de que me estás denigrando, me estás reduciendo y ¿quién te crees tú? Y una defensividad que no aprendimos en Cristo, porque Cristo no enseña eso. La tercera cosa dice, no confió en Jehová. Está pensando en Saúl. ¿No oyó la voz de Samuel? Cuando Samuel vino a corregirlo, se defendió como gato boca arriba, ¿verdad? No fue así. No, al contrario, yo hice todo lo que Dios me pidió. No, si yo también oro y Dios también conmigo. Y mira, es que Dios me prosperó en lo que yo hice y me dio la victoria y no aceptó la corrección, no confió en el Señor. Y el último dice, y no se ha acercado a su Dios. No hubo un hambre por Dios en Saúl. No hubo un deseo por conocerle. Nunca ves en las palabras de Saúl ni siquiera una sombra de las expresiones de David, que decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Nunca vemos nosotros a Saúl diciendo, el Señor es mi pastor. No hay bien para mí fuera de ti, Señor. 4 cosas que Dios nos pide como respuesta a la unción que ha depositado en este lugar. Porque antes de que ninguno de ustedes, con una o dos excepciones, conocieran a Cristo, Dios me llamó a salvar esta ciudad. No me llamó a fundar una congregación, eso fue un efecto. Me llamó a salvar una ciudad. Me llamó a traerle el mensaje de Jesús a una ciudad, a Parral, Chihuahua. Usted ha sido el fruto, parte del fruto de ese llamado y de esa unción. Usted puede unirse a eso o usted puede malentenderlo y solo sacarle un provecho superficial, temporal. Pero hay 4 cosas en las cuales Dios nos llama a responder. Es como yo estoy buscando responder, es como Dios quiere que usted responda. Número 1, oiga la voz de Dios. Dice, yo no oigo a Dios. Usted está oyendo a Dios hablándole cada vez que usted viene y oye la palabra. Óigala. Cada vez que alguien le dice, es por aquí. Cada vez que un pastor, su pastor, que creo que soy su pastor, le dice, esto es el camino que Dios dice. Así es como Dios quiere que se hagan las cosas. Oiga la voz de Dios por donde venga. Si viene por boca de un pastor, si viene por boca de un niño, si viene por donde venga la voz de Dios, óigala. Y a la medida que la oye, su oído se hace más sensible. Atesore la voz de Dios más que toda cosa. Cuando usted sale de estas puertas, el diablo está a la puerta esperando robarle la palabra que usted recibió. Cada domingo muchísimos cristianos salen de aquí y a la media hora, cuando ya están en la casa comiéndose la comida del día, ya se les olvidó, ya perdieron la palabra. El diablo ya les robó lo que se sembró. Atesore la palabra de Dios, cuídela, guárdela, sea atento a ella. Las enseñanzas que aquí damos, le recomendamos a todos nuestros servidores, vuélvela a oír el domingo en la tarde, el lunes durante el día. Para eso están en internet. Yo mismo las vuelvo a escuchar. Yo tomo apuntes, yo me pongo en internet, yo vuelvo a escucharlas. ¿Por qué? Porque atesoramos cada vez que Dios se digna a hablarnos. Si Dios nos habla, ¿cómo lo vamos a ignorar?
Segunda cosa, reciba corrección. Todos vamos a ser corregidos muchas veces. No se defienda, no lo aminore. Hay varias reacciones equivocadas a la corrección. Una de las reacciones equivocadas es obviamente, no, es que no fue así, déjame te explico. Es una mala reacción. No la haga. Mejor cállese y escuche. Como quiera que sea, si sigue escuchando, usted va, es cierto. Otra es el aminorarlo. Todo está bien, ignorarlo, ¿verdad? No, vamos adelante, al mal tiempo buena cara. No disminuya la corrección. Cuando Dios lo corrige, en la forma en que Dios escoja corregirlo, no lo ignore. Déjese corregir. Es para su provecho. Dios nunca nos corrige para hacernos daño. La tercera cosa, y eso es lo que Abraham estableció desde el inicio de su caminar, es que todas las cosas que vivió, las vivió confiando en la intervención de Dios. Si usted no necesita que Dios intervenga en lo que usted está viviendo, entonces usted está fuera de la respuesta. Si simplemente entra en automático, hace lo que hace, clame a Dios por sus hijos. Tiene hijos, ¿cómo les enseño, Señor? ¿Cómo les digo? ¿Cómo les leo? ¿Cómo me comunico con ellos? Tengo tantas luchas, tantos complejos, ayúdame, Señor. Confiar en Dios no es nada más nosotros decir palabras positivas. Es un rey David, le platicaba a Tita, mi esposa, cuando el rey David sufrió el ataque de su propio hijo Absalón, y Absalón se levanta para no solo derrocar a David, sino matarlo. Y David tiene que huir de Jerusalén. Y el sacerdote va con David y traen el arca del pacto. Y David voltea y le dice: no, el arca tiene su lugar. El lugar del arca es en Sión. Yo no voy a manipular la presencia de Dios. Yo no voy a usar el arca para que ésta a mí me dé más legitimidad como rey. El arca se queda en su lugar. Si Dios me quiere de vuelta como rey, Dios me traerá de vuelta como rey. Pero yo no lo voy a manipular. Eso, familia, eso es fe. Eso es fe. No rollos positivos de que Dios es. No. Eso es fe. Cuando un hombre se la juega con Dios y honra a Dios y escoge los caminos de Dios, aunque parece que se le va a venir el mundo abajo, pero dice: yo le voy a creer al Señor y yo voy a honrar al Señor. Y David volvió a Jerusalén porque Dios lo trajo de vuelta, no porque él se impuso y lo logró. Sí. Y finalmente, y aquí es donde quiero cerrar, porque en las semanas pasadas he pasado tiempo con mi anciano pastor, el hermano Víctor. El hermano Víctor tiene 80 y tantos años y los ha vivido muy intensos. Y el kilometraje y los años ya se están haciendo notorios. Pero lo que no ha disminuido ni un milímetro es el apasionado hambre que él tiene por el Señor, por la presencia del Señor, por el Espíritu del Señor. Yo estuve con él el miércoles pasado en la mañana y le dije: hermano Víctor, lo necesitamos desesperadamente. ¿Por qué? Porque nosotros todos tendemos a irnos a lugares y a otras cosas y a otras distracciones y ocupaciones. Le dije: pero usted no, y necesitamos su influencia para que nosotros busquemos a Dios y nos acerquemos al Señor y busquemos una intimidad con Dios más y más y más. Le dije: no nos deje. David buscaba a Dios. Lo buscó cuando era pobre, lo buscó cuando era rico. Lo buscó de soltero, lo buscó de casado. Lo buscó cuando todo era triunfo y victoria, y lo buscó cuando Dios le estaba dando una chicotiza por sus pecados. Nunca dejó de buscar estar cerquita de Dios.
amaba al Señor. El pueblo se cansó de Dios y dijo: ay, qué pesado, ay, qué largo. Las reuniones en esta iglesia duraban 5, 6, hasta 10 horas llegaron a durar nuestras reuniones. Nadie estaba mirando su reloj, porque Dios estaba presente y había un hambre en nuestros corazones. El error, creo yo, fue que esas reuniones no se continuaron en las casas de muchos, donde tenían que haber continuado. Pero yo siento que el Espíritu Santo está empezando otra vez, así, a caer chispitas, poquitas. Otra vez empieza a oír, otra vez empieza a oler cosas, citas divinas, cosas que el Señor arma, toques en vidas que son inexplicables. Está empezando a suceder de nuevo, y yo pienso estar en el mero medio de aquello, y yo quiero que usted esté ahí también, porque el Espíritu Santo vuelve a la tierra, iglesia. A mí Dios me habla muchas veces a través de canciones. Me despierto y estoy cantando, y luego me detengo y oigo la canción y me doy cuenta que Dios me está hablando. Muchas veces Dios me habla así. Tengo varios días donde Dios me ha despertado cantando canciones que yo no había oído en 30 y tantos años. Y le pregunté: ¿qué estás haciendo, Señor? ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Me estás tratando de decir que viene otra vez algo como lo que pasó en los años 70? Esa ha sido mi pregunta en los últimos días, y anoche, toda la noche. ¿Viene otra vez algo como aquellas oleadas que lanzaron a cientos y cientos de personas de iglesias de este tamaño al campo misionero? Yo le recomiendo, si usted lo que está buscando es una vida a gusto, yo le recomiendo que busque una iglesia diferente, porque si el Espíritu Santo cae, muchos de ustedes se van a ir a la obra de Dios. Van a dejar sus trabajos, van a dejar sus cosas y se van a dedicar exclusivamente a la predicación del Evangelio. Muchos de los que están aquí y muchos de sus hijos. Estaba leyendo de una iglesita que lanzó 26 misioneros. Me quise morir de vergüenza. Si el Espíritu Santo viene, y el Espíritu Santo viene. Y yo quiero que usted y yo le respondamos bien. Así que quiero cerrar orando, y quiero pedirle al Señor que no quite de nosotros su Santo Espíritu, sino al contrario, que lo derrame, que lo aumente. Pero yo quiero que tú le pidas: Señor, me quiero conectar a tu Espíritu, me quiero conectar a la unción que tú has puesto en este lugar, me quiero conectar al propósito de cambiar una ciudad. Yo soy Vida Abundante, yo soy parte de una iglesia que cambia una ciudad. Tú prometiste, Señor, que tú enviarías tu Espíritu Santo a la tierra sobre toda carne. Tú prometiste que tu Espíritu habitaría en tu iglesia. Tú prometiste que tú levantarías, Señor, hombres y mujeres llenos de tu gloria, llenos de tu fuego, llenos de tu santa unción. Tú prometiste, Señor, que esta promesa era para todos, Señor, los que invocaran tu nombre. No quiero cerrar mis oídos a tu voz, Espíritu Santo. Abro mi oído, valoro tu hablar. Quiero escucharte
y lo poco que escuche no lo voy a soltar, Señor, para obedecer tu voz, para obedecer tu voz. Espíritu Santo, corrígeme. Díselo conmigo. Corrígeme, Señor. Yo tengo tantísimo que aprender y tantísimo que cambiar, Señor, y solo si te oigo y si me dejo guiar y corregir, corrígeme, Señor. No me voy a resistir a tu instrucción. Señor, te pido en el nombre de Jesús, tú prometiste que tú dejarías en la tierra un pueblo humilde que oye tu voz y que confía en ti. Y yo creo que aquí estamos, Señor, que hay un remanente aquí que confiamos en ti, en lo pequeño, en lo grande, Señor. Y queremos hoy, Señor, hacer lo que solo tus hijos podemos hacer. Los de afuera no pueden, los que no te conocen todavía no pueden, pero nosotros sí. Venimos a acercarnos, Señor. Quiero conocerte. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte de cerca. Quiero conocer tu amor. Quiero conocer, Señor, cómo tú me hablas y me envuelves. Quiero conocerte, Jesús. Perdóname, Señor, por distraerme y por endurecerme y por andar, Señor, buscando muchas cosas que no me sirven para nada. Me quiero acercar, Jesús. Díselo conmigo, me quiero acercar. Me voy a acercar. Me voy a acercar, Jesús. Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú me has dado acceso y yo me voy a acercar, Señor. Si tú quieres que el Espíritu de Dios, que Dios ha impartido en este lugar para salvar a esta ciudad, si tú quieres participar de ello, unirte a ello, dejar que aquello te defina, yo te voy a pedir que te vengas rápidamente. Vente adelante, yo quiero orar por ti rápidamente. Y si tú todavía dices, yo no estoy seguro, está bien. No eres menos por quedarte en tu lugar. Esto no es a fuerzas, nada de esto se hace obligadamente. Esto es porque yo quiero, Señor. Mire, escúcheme bien. Yo no conozco una persona más contraria y más diferente a mi personalidad que el hermano Victor Richards. Ni uno. Pregúntale a Tita, a mi esposa. A veces yo me acuerdo cuando era mucho más joven y yo me ponía a orar y yo me acuerdo que el hermano Víctor se ponía así como que me quería pegar porque yo quería orar así todo acurrucado en silencio y él quería fuego y no faltó unas veces que de plano, muévete, Enrique, ¿verdad? Totalmente polos opuestos. Pero lo que él tiene de Dios ha marcado mi vida. Tanto que ahora que estuve con él, al final cuando lo dejé en su casa, después de algo muy importante que hicimos, me dice: tú eres como uno de mis hijos.
tú también eres un Richards. No soy pariente en la carne, ni remotamente, pero lo que Él tiene de Dios es mío. ¿Me está escuchando? Todo lo contrario a lo que yo soy, todo lo contrario como yo pienso, pero ha definido nuestras vidas. Yo ni siquiera me convertí con el hermano Víctor como Tita, mi esposa, porque ella se convirtió bajo su ministerio. Y estaba yo mirando al hermano Víctor porque pasamos una larga conversación, algunos de nosotros, y yo decía, ¿cómo se parece Tita al hermano Víctor? ¿Cómo se parece? Dios mío de mi vida, haga de cuenta que estoy casado con el hermano Víctor. ¿Sí? El hermano Víctor, todo está o hirviendo o congelado, no existe ninguna otra cosa. Y Tita, mi esposa, o hirviendo o congelado, no existe otra manera. Así es. ¿Cuántos la conocen que así es? ¿Verdad que sí? Y uno quiere ser gradual, un poquito, no, que hierva, está muy caliente, que se congele. ¿Por qué tienes? Porque la unción se transmite, se participa de ella. Y si uno no participa de la unción que Dios ha dado, uno no participa de nada. Es un huérfano andando por las calles. Si uno no se conecta a aquello que Dios nos ha dado a través de los dones que Dios da, de personas a quien Dios marca, y si uno no se conecta, porque esto no es nada más de que, ay, bueno, sí, sí. No, yo quiero saber cómo piensa el hermano Víctor, qué valora y qué no valora. ¿Cuáles son las cosas que él lo mueven a sus 80 y tantos años a seguir haciendo todo lo que hace? Sí. Yo un día le tuve que decir a su equipo de alabanza en Vino Nuevo, le dije, ustedes no sirven para dirigir la alabanza en esta iglesia, y yo sí. Y se mofaron de mí porque yo no soy músico, ¿verdad? Yo toco la puerta. Y le dije, yo sí sé lo que el hermano Víctor busca en la alabanza, y ustedes ni idea tienen. Es que esto no es nada más, ay, yo voy a la iglesia de... Pues también hay ratoncitos y un par de murciélagos que viven aquí, ¿verdad? Eso no los hace discípulos. Si yo, cada vez que yo he descuidado, y el hermano Víctor es un hombre que comete errores, y cuando yo he descuidado la conexión, porque así es como funciona la unción del Espíritu Santo. Ahora Dios me llamó a salvar esta ciudad. ¿Está usted conmigo en esto? Vamos a hacerlo. Y si nos cuesta, que nos cueste. Y si nos cuestan nuestros hijos, ¿me entiende? A Herbert y a Rebeca les dieron trabajo en Estados Unidos, pagan en dólares, no hay narcotraficantes, no matan a la gente en la calle, ¿me entienden? No tienen unos vecinos peligrosos, pero quieren servir al Señor y se quisieron venir aquí. ¿Y nos va a costar nuestros hijos? Sí, Señor, claro que sí. Claro que sí, por supuesto que sí. Levante sus manos conmigo y quiero que usted y yo nos unamos en pedirle al Señor, Padre, precioso Señor Jesús, amado Espíritu Santo, fuera de ti no tenemos nada, Señor. Fuera de tu presencia, fuera de tu unción, no tenemos nada, Señor. Fuera de ti mi vida no tiene rumbo, no tiene razón de existir. Fuera de ti mi membresía en esta iglesia, Señor, es una cosa sin sentido. Yo te necesito desesperadamente. Y te pedimos hoy, Señor, que derrames tu espíritu, la gracia, la unción, Señor, que tú escogiste poner sobre este lugar, Señor, la gracia y unción que tú escogiste impartir, Señor, para que yo llevara a cabo una obra. Te pido, Señor, que la comuniques, Señor, que sea, Señor, algo que nos define a todos.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, tú me diste algo que yo no te pedí, que yo no estaba buscando, que yo no entendía y me tomó mucho tiempo empezar a entender. Y por eso vivo en Parral. Te pido, Padre, que transmitas de esa misma gracia y de ese mismo espíritu a aquellos que tú has llamado a ser parte de nuestro llamado. En el nombre de Jesús, te pido que impartas de tu mismo espíritu, Señor, a estos jóvenes, que los llenes, Señor, del mismo fuego, de una misma unción, Señor, de un mismo pensar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú nos llamaste para salvar esta ciudad, Señor. Tú nos llamaste para cambiarla. Antier lo vimos, Señor, en esos 1000 y pico de gente, Señor. Lo estamos viendo en Palmas, Señor. Lo estamos viendo en tantos lugares. Pero tú, Señor, quieres levantar todo un ejército bajo ese mismo canal, bajo ese mismo espíritu, bajo esa misma conexión contigo. Venga tu reino a nuestra ciudad, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, en Parral, Chihuahua, como se hace en el cielo. Se arranque de nuestra ciudad la maldición y las tinieblas, Señor, y toda la perversión, Señor, el amor al dinero, toda la hechicería y la idolatría, Señor, se caiga, Señor, de nuestra ciudad. El estupor y las tinieblas, Señor, Padre, todo el espíritu, Señor, de estupor que hay sobre nuestra ciudad se caiga, empezando con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, tómanos como primicias de la ciudad. Díselo, tómame a mí, toma mi casa como primicias de esta ciudad, Señor.